נושאי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Hola, bienvenidos a esta primera entrega de Temas del mundo hebreo. Esta es una nueva sección que voy a hacer en el canal, en la que aprovecharé para exponer algunos de los temas quizás poco conocidos dentro del gran mundo de la cultura hebrea. Y hoy voy a iniciar con un tema muy interesante, ya se los presentaré. Y bueno, espero que este tipo de presentaciones le guste. Voy a hacerlo de esta manera muy didáctica, exponiendo no solo con imágenes, sino digamos de una manera muy ordenada, para que de esta manera puedan, quien quiera, tomar apuntes, recoger las citas, tomarles pantallazo. Y bueno, en fin, espero que esto les guste y que sea el primero de muchos. De paso también pues les sugiero que miren algunos videos también del canal que son anexos o sirven para esta exposición que voy a hacer el día de hoy. Y también debo comentar que este tema que voy a hablar el día de hoy, como otros que van a venir, se han desarrollado o los he desarrollado a partir de unos escritos que he reunido en un ensayo, en una serie de ensayos denominados disertaciones hebreas. Así que muchos de ellos van a aparecer aquí, y el primero de estos es precisamente este tema, los llamados libros perdidos de las escrituras hebreas. Hay mucho que decir de eso, a pesar de lo poco que uno puede encontrar, y van a ver que es un tema interesantísimo, porque vamos a mencionar aquí una cantidad de libros, exactamente 18 textos, un poco más, un poco menos, que aparecen mencionados en la literatura hebrea, pero que de ellos no se conoce nada más. Entonces quisiera pues iniciar con esto, para que sea un abrebocas a todo lo que va a venir en esta sección del canal. Espero que les guste y que aprendamos muchísimo de esto, por supuesto, y que también quienes sepan más información, tengan algunos datos, puedan suministrarlos aquí en los comentarios que espero que lo hagan con toda educación, por supuesto, como es de esperar, y que también sobre todo sean relacionados al tema que se está tratando en el video, para llevar un orden y también un tipo de control, por lo menos para saber qué se está diciendo en torno a estos videos. Pero bueno, vamos entonces en materia, pongámonos en acción, veamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de los llamados libros perdidos de las escrituras hebreas. Y para comenzar, por supuesto, voy a hacer una aclaración. Lo primero es que debo señalar, especialmente para aquellos que no conocen el mundo hebreo, que no conocen de judaísmo o que no están relacionados con la terminología, que tengo que aclarar, y esto tal vez los ponga más adelante de una manera mucho más detallada, pero es por una cuestión lingüística. Voy a emplear mucho el término aquí de Tanaj para referirme a esa parte que los cristianos denominan el Antiguo Testamento. Les recuerdo pues que esta es una palabra que no es propiamente, no tiene un significado propio, sino que es una composición de otras palabras que en hebreo tienen un sentido muy propio. La primera de ellas es la Torá, que es lo que en el mundo cristiano conocen como Pentateuco, y se compone de los 5 libros de Moisés. Luego viene una sección llamada los Nevi'im, que son los profetas, y la tercera sección es
los Ketuvim o los escritos. Si ustedes se dan cuenta, las palabras Torah, Nevim y Ketuvim en sus iniciales tienen las mayúsculas que comprenden la palabra Tanaj, el T, N y la J, que es la forma en que se lee hacia el final la letra Kaf cuando se finaliza en una palabra. Eso lo digo para que tengamos un vocabulario en común y que sepamos que siempre que yo menciono el Tanaj es básicamente, aunque no de una manera precisa, lo que en el mundo cristiano se conoce como Antiguo Testamento. Que eso es otro asunto que después trataré acerca de los apócrifos y el canon en general, para que entendamos un poco eso. Pero me llamó mucho la atención poder entrar a través de y comenzar este nuevo sketch, esta nueva sección del canal, tratando de este tema sobre el que poco se conoce. Y aquí es donde yo quiero que veamos cuál es la diferencia y a qué voy a hacer mención. Entonces, libros perdidos del periodo del Tanaj. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy tratando en este momento? Resulta que el Tanaj menciona una serie de libros que no están entre sus páginas y sin embargo se mencionan, se citan y hay un cierto valor que se le está aportando, porque no solamente sirven de fuente de información, sino que muchos de los personajes a los que se le atribuyen, por supuesto, son personas de la época, del momento o de la condición social, ya sean sabios, ya sean profetas, ya sean reyes. Entonces debe quedar claro que aquí no me refiero a ninguna de estas 4 categorías de libros que aparecen o que podemos encontrar, por supuesto, en la literatura hebrea. No me estoy refiriendo a los apócrifos o los libros llamados Hitzonim en hebreo, que también suelen llamarse pseudoepigráficos. Apócrifo en griego significa que está oculto, ¿no? En hebreo se utiliza la palabra Hitzonim para hablar que son externos a la vara, al cané, a la caña, a la medida, al canon. Mientras que los apócrifos son aquellos que están ocultos. Pero atención, en la tradición hebrea siempre se conocieron y hacen parte de la tradición, pero no hacían parte de la lectura ni de la sinagoga ni de la vida devocional, sino que eran parte de la cultura. Ya es más en el mundo católico y cristiano, donde esta por supuesto tiene una valoración distinta. Y también a estos libros se les llama pseudoepigráficos porque son atribuidos falsamente a quienes dicen pertenecer, pero en realidad esta denominación, este nombre, poco importa dentro de o no tiene ninguna intención de ser reconocido así en la literatura hebrea. Pues, por otro lado, tampoco podemos confundirlos con los llamados Kitvei Aharonim, los escritos posteriores que en el mundo cristiano se conocen como deuterocanónicos. Estos son los libros que hacen parte del canon católico, no del canon protestante, tampoco del canon del mundo del judaísmo como tal, pero que han sido también muy populares, especialmente, por ejemplo, los libros de los Macabeos, Judith, Tobit, la Sabiduría, Ben Sirac o el Eclesiástico. Son libros que son muy valiosos y que pueden incluirse también, por supuesto, en la lista de los Hitzonim. Pero hay quienes le han dado mucho valor culturalmente a estos libros y por supuesto se les conocen como Kitvei Aharonim, los escritos posteriores. ¿Posteriores a qué? A los Ketuvim, que son los textos, digamos, la última sección del Tanaj, pero cuya literatura, por supuesto, es importantísima para el mundo devocional del judaísmo. Ahí está el libro de Job, los Salmos y las Megilot, las 5 Megilot que se conocen popularmente: Ruth, Esther, Ejá, Shir HaShirim. Y bueno, todas estas Megilot son parte importante, por supuesto, del canon. Tampoco lo estamos confundiendo, ni estoy mencionando aquí la extensísima literatura de Qumran, que es, atención, no es de los esenios como se suele creer. Los expertos en la materia saben que no son propiamente un producto de la escuela esenia,
sino de un grupo que se escinde precisamente de ellos y va a vivir en la zona de Qumran, en el desierto de Judea, y generan un tipo de literatura que por supuesto en el día de hoy se conoce como qumramita. No estamos hablando tampoco aquí de esta literatura, ni tampoco estamos hablando de las Megilot posteriores. ¿Qué me refiero con estas Megilot? A tipos de textos mucho más pequeños. El caso más famoso es quizás la Megilá de Antíoco, que es una Megilá que se solía leer en días de Hanukkah. Son textos menores que básicamente son secciones de libros apócrifos, pero que se editaron para hacer lecturas especiales. Otro de estos libros pequeños, por supuesto, podría ser el famosísimo y polémico Toldot Yeshu, o textos menores como el apócrifo o el Apocalipsis de Zorobabel, del cual espero más adelante también tenerles algunas noticias y contarles un poco más acerca de este interesante libro que ya es muy posterior. Bueno, entonces, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿A qué me refiero entonces en este caso? En realidad estoy haciendo mención a una serie de libros que simplemente se han perdido y que la escritura solo menciona en una ocasión, sin aportar más datos, salvo el hecho de pertenecer a cierta etapa histórica o el haber sido escrito por un vidente, profeta o sabio. De esa manera es el tema central, y vamos a ver que hay bastantes textos que nos van a llamar la atención, y por lo menos su título ya nos dice bastante, y pues sería interesantísimo conocerlo. Sin embargo, voy a dar cuenta de, bueno, ¿por qué no se pueden tener estos títulos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Se perdieron? ¿Están escondidos? ¿Alguien los oculta? Eso no se sabe. Pero quizás hay dos elementos que uno de ellos nos lo dice el Rambam y otro el Talmud. Bueno, el Rambam es posterior al Talmud, pero quiero traer primero lo que dice el Rambam, porque nos va a dar cuenta, nos va a mencionar algo importante de lo que ocurre con la sabiduría en el mundo judío en cierto periodo y por qué esto seguramente no se encuentra. Esta cita que traigo aquí es de Moreh Nevuchim, del tratado 2 del capítulo 11, pero lo interesante es que si bien está hablando de una sabiduría general de ciertos elementos y conocimientos de corte científico, no en vano también puede referirse a mucha literatura que también se haya perdido. Veamos lo que dice exactamente el Rambam para tener que traernos y decirnos esto, y por eso es que yo lo traigo aquí a colación. Dice el Rambam, basándose o tomando la idea de que el pueblo de Israel, al perder contacto con su tierra, pues por supuesto tuvo una pérdida de inteligencia y pasó de ser un pueblo sabio y entendido, como dice la Torah, a devenir en una decadencia que por supuesto marchitó o por lo menos menguó gran parte de lo que se tenía en la antigüedad. Dice así, y abro corchetes, pero aconteció, dice, pero aconteció que los malvados de las naciones ignorantes aniquilaron nuestras bellas cualidades, destruyeron nuestras ciencias y nuestros libros y asesinaron a nuestros sabios. Entonces nos tornamos ignorantes como se nos ha amenazado a causa de nuestros pecados. Y trae una cita de Isaías que dice, y la sabiduría de sus sabios perecerá y la prudencia de sus prudentes desaparecerá. Nos mezclamos entre las naciones y se nos transmitieron sus opiniones y sus costumbres y sus acciones. Luego, pues, que fuimos educados en la costumbre de las opiniones de los pueblos ignorantes, también estos temas filosóficos perecieron, aunque no era así en verdad, extraños a nuestra ley, como lo era para las opiniones de los pueblos ignorantes. Es decir, una pérdida del conocimiento, muchos libros se pierden, mucho conocimiento se ha, digamos, extraviado y no se tiene mayor noticia de ello. Ahora bien, específicamente con respecto a los libros, hay una nota interesante que el Talmud trae y que parece sugerir, veamos, es un poco esto, parece sugerir qué pudo haber pasado con este tipo de documentos de los que yo estoy mencionando aquí. En el Tratado de Megilá, el Talmud da una posible respuesta al hecho de que estos escritos tal vez no se hayan conservado hasta ahora.
Dice así: muchos fueron los profetas que se levantaron en Israel, el doble de la cantidad de los judíos que salieron de Egipto. Pero ¿por qué sus profecías no están conservadas en las escrituras? Solamente fueron escritas aquellas que eran necesarias para las generaciones venideras. Aquellas profecías que no eran necesarias no se dejaron por escrito. Bueno, esto es un indicio, pero por supuesto no es una respuesta, pues la Torah misma, o por lo menos la escritura, el Naj, ya sean los profetas o los escritos, y también la misma Torah, dan cuenta de que sí estaban escritos y que eran documentos. Sin embargo, lo interesante de este comentario de Megilá 14a es que nos está aportando una información interesante, y es que había muchos profetas por un lado, pero no todos escribían, y también a la vez muchos podían haber escrito, pero por supuesto esos escritos no se conservaron. Lo más seguro, como podemos deducir de esto y de la información que nos da Ramán, es que simplemente esos documentos ya se perdieron. Así de simple y así de triste a la vez. Bueno, ahora bien, miremos que este pasaje del Talmud explica la razón de no escribir algunas profecías, pero nada nos dice de los libros que el mismo Tanaj asegura que existieron, y por lo tanto es importante examinar cuáles son los rasgos de dichos escritos, al menos en sus títulos. Y eso es un poco lo que vamos a ver a continuación, mencionando algunos textos que directamente, ya sea la Torá, ya sean los profetas o ya sean los escritos, nos mencionan. Empecemos por el primero de ellos, y es el Sefer Milhamot Hashem. Ese es el primer texto que encontramos. Se traduce como el libro de las batallas de Hashem, y está mencionado o está aludido en Bamidbar 21:14 o en el libro de los números. El pasaje que se cita allí directamente ilustra una situación en la que se encuentran los hijos de Israel al estar cerca del territorio de Moab. Dice el texto: lo que hizo en Sufá y en los arroyos de Arnón y en el torrente de los arroyos que se dirigen hacia Ar, y reposó en el límite de Moab. No trae más, y lo demás, lo poco que se dice al respecto de este libro, es lo que va a venir. De hecho, y como ya se los mencioné al principio, lo que está aquí contenido en este ensayo, en esta parte, en esta presentación, es básicamente lo que he logrado recopilar. Seguramente hay mucha más información y propiamente no la conozco. He buscado en inglés, he buscado en hebreo, busqué en español, por supuesto, y encontré muy poca información, o básicamente información que se calca una a la otra de las mismas fuentes. Bueno, pero ¿qué es lo que dice el Talmud al respecto de este libro? Es bastante poco, por supuesto, lo que se conoce. Y en el Tratado de Berajot 54a y 58a se explican detalles de este pasaje, del pasaje que ya mencioné, el libro de Números, pero los rabinos no se detienen a explicar nada sobre la fuente que la Torá está citando. Lo mismo puede decirse del pasaje del Talmud Yerushalmi Tanit 4.5, y también se puede buscar en la sección del Talmud Babli Kiddushin 30b2. Ahí ustedes pueden revisar, ahí está la página de Sefaria, pueden buscar las citas y se van a dar cuenta que no es mucha la información, ni Siforno ni Rashi dicen nada más al respecto. Sin embargo, aquí nos queda una pregunta: ¿se trataría acaso de un registro de las guerras que se iba copiando y que se iban anexando en la medida en que, me imagino, habría un escritor que registraría, llevaría un registro de esas escrituras, de esos acontecimientos, y por lo tanto pues mantendría, digamos, el recuerdo de eso que había pasado? No lo sabemos, ¿no? El punto es que al estar incluida la expresión Milhamot Hashem, ya que es plural, pues es fácil de asociarla con pasajes como los del libro de Samuel que indicó allí, en los que por supuesto se hace una alusión a una serie de combates en las que Dios participaría por el pueblo de Israel. A pesar de no conocerse más de este libro, esta simple referencia presenta una fuente real de la Torá y no esas fuentes artificiales propuestas por la crítica alemana del siglo XIX. Esto lo menciono aquí porque la crítica de las fuentes
todo el tiempo, secciona la Torá al punto tal de que la hace irreconocible para ubicar de qué fuentes vinieron, cuando en verdad la misma Torá pues nos está haciendo mención de fuentes que posiblemente existieron y que seguramente también sirvieron de base para para mencionar a la Torá, por supuesto, para irla redactando en términos culturales. Serían la base pues de lo que el pueblo habría desarrollado. El otro de los libros también muy popular es, que se menciona en las escrituras, es el Sefer HaYashar. Este es un documento que aparece mencionado en Yehoshua 10:13 y en segunda de Shemuel 1:18. Al parecer es un libro de gran valor poético y parece ser que cantaba o incluía cantos e himnos de guerra. Aquí aparece un comentarista, un profesor, un erudito del Medio Oriente, haciendo un comentario, uno muy conocido, uno de los más reputados de ese entonces, de los principios del siglo XX, y llamado Cyrus Gordon, y él, siendo una autoridad en las tabletas de Ugarit, sostiene una cosa bien interesante acerca del libro de Yashar. Y aquí cito esto que él menciona porque es bastante interesante. Vamos a leerlo y se van a dar cuenta, es un poco extensa la cita, pero es muy llamativo aquello que Cyrus Gordon nos dice. Aquí al final pueden ver la fuente y se darán cuenta pues de dónde lo tomé. Dice así: otra antigua fuente empleada por los autores tanto de Josué como de Samuel es el libro de Hazer, del que se dan citas en Josué 10:13 y segunda de Samuel 1:18 y siguientes versículos. La segunda de estas citas es una hermosa endecha de David por Saúl y Jonatán. Nótese por ejemplo el versículo 18 para la enseñanza de arquería a los hijos de Judá. No puede haber mucha duda de que el libro de Hazer era una épica nacional, conmemorando el curso heroico de la historia hebrea, al menos desde la conquista bajo Josué hasta la fundación de la dinastía davídica. Al igual que otras épicas nacionales, incluyendo la Ilíada y el Shahnameh, el libro de Hazer se empleaba para enseñar a los guerreros a vivir, y si era necesario, caracterizado por la elevada calidad que refleja en la endecha de David. Solo podemos esperar que futuros descubrimientos nos los restauren. Bien podría competir con éxito con la época homérica como obra maestra de la literatura mundial. Ahora, es muy interesante esto que Cyrus Gordon comenta. Sin duda alguna, pues un conocedor de las lenguas semíticas puede decir con detalle que estos fragmentos pues están diciendo efectivamente mucho y que pues aportan mucha información, de tal manera que podamos inferir de ella una serie de elementos que son llamativos, por supuesto, y que pueden decirnos mucho del entorno y de cómo se fabricaron, se fueron redactando y se fueron imaginando todos estos mundos literarios de entonces. Bueno, sin embargo, este libro y este texto ha tenido una popularidad que incluso ha nacido, por lo menos, o se puede ver otra serie de libros. Y hay uno muy popular que también se le da el mismo nombre, el Sefer Yasher en hebreo, o el libro de Hazer, como se suele traducir, o de Yashar también, la vocalización cambia en algunos pasajes. Hay una versión original, o por lo menos original no, pero sí que se reconoce antiguamente, que se publicó en inglés, pero básicamente es una versión extendida del Sefer Bereshit, y no parece en realidad que se trate del libro perdido mencionado en las dos citas anteriormente. Esto sobre todo porque no manifiesta el mismo nivel poético que nos habla Cyrus Gordon y que pues nos presenta Yehoshua y Samuel en esos pasajes, y sin duda se trata de un midrash bastante tardío, así como una escritura muy popular dentro de los midrashim tardíos, conocido como el Sefer Haramael, que es un libro
también muy popular y que recoge muchísimas leyendas antiguas y que las recopila. Este libro de Hazer o el libro de Yashar que anda pululando por allí, con toda seguridad no es el antiguo libro que hace mención las escrituras. Entonces aquí es la clave de entender eso, es que en realidad hay varios textos con un mismo nombre. Y un paréntesis aquí, de hecho Milhamot Hashem es un nombre de uno de los libros de Abraham Ben Rambam, y por supuesto todo el mundo sabe que no alude a este libro, pero lo llamó con este mismo título. En el caso ya del tema, del texto que nos compete en este momento, en realidad todo parece ser que se ha confundido con un Midrash del mismo nombre y que Rashi menciona en sus interpretaciones al Génesis, y también se ha confundido con otro libro que hizo público en noviembre de 1751 un tal Flaccus Albinus Acuinus, libro que se conoce como el Pseudo Hazer. Ustedes pueden buscar al respecto de las dos fuentes que están allí, están en inglés, se pueden ubicar y encontrarán más datos acerca de este Midrash. En realidad no tiene que ver con el texto antiguo, por lo menos no en su parte poética, y todo indica que se trata de un Midrash o de varios Midrash que se han fundido en uno y que se han confundido. Bueno, hay otro libro muy poco conocido, por lo menos que incluso aquellos que han hecho la lista de los libros perdidos no suelen mencionar, y es el Sefer Mishpat Hameluja, y este es mencionado en primera de Shemuel 10:25, en Samuel 10:25. Ahí está escrito que a continuación Shemuel le explicó al pueblo los juicios del reino y las escribió en un libro que depositó ante Hashem. Esta cita es muy interesante porque claramente no está haciendo referencia a los libros de Samuel, ni tampoco a los libros o a las secciones del libro de los reyes que se le atribuyen, porque claramente está hablando que hay una explicación de los juicios del reino, ¿no? Y es Shemuel quien hace esas explicaciones, que al parecer son sentencias del reino de Israel, que él le da o que se ha recogido a lo largo de varios años y que le da la sentencia al pueblo. Y por supuesto, aunque algunos dicen que se trata de la misma Torah, por el uso de la palabra Mishpat y no propiamente ni Torot o Torah en singular, se puede tratar por supuesto de un texto totalmente independiente, y claramente el título como tal pues nos da a entender que es otra fuente. Sería interesantísimo verlo, el Sefer Mishpat Hameluja, por lo que constituiría una suerte de primera recopilación alágica, pero por supuesto no tenemos mayor información al respecto y salvo el título nada más se puede decir. Otro de los textos sería el Sholeshet Alafim Mashal Shlomo, es decir, las 3000 comparaciones, los Mashalim o el Mashal de Shlomo, que están mencionados en el Primera de Reyes 5:12 o 4:32 en las ediciones no hebreas. Ahí se menciona esa obra y que todo indica que parece que es una colección o una reunión de muchos mashal, de muchos proverbios, de muchas comparaciones, que sería muy distinto al Mishle que nosotros conocemos. O algunos sugieren que tal vez se trate de una forma superlativa de hablar de muchos proverbios que se recogieron a nombre de Shlomo, de Salomón. Pero lo interesante es que en ese mismo pasaje también nos menciona al llamado Shiro Hamisha Ba Aleph, las 5000 canciones, también atribuidos a Shlomo. Y aquí viene algo interesante porque a Salomón, al rey Salomón, a Shlomo Amelech, se le van a atribuir muchísimos libros a lo largo de muchos años. Quizás los más populares y que están en la Biblia católica son el Sefer Jokma, el libro de la sabiduría, y también un apócrifo llamado Las Odas de Shlomo, las Odas de Salomón, que por supuesto ya es muy posterior y se sabe porque muchos de los cantos que están allí incluidos, muchos de los salmos,
pues tienen una influencia cristiana. Sin embargo, lo interesante es que se le atribuyen a él, así como el libro de la sabiduría se dice que es de él, pero algunos dicen que era dedicado a Salomón, es decir, de amigos, parientes y familiares de Shlomo, que decidieron dedicarle también un libro de sabiduría. Hay varias versiones al respecto. Bueno, como sea, Salomón es una mina de escritos, así como las minas del rey Salomón, él es una mina de escritos. Hay una historia en el Talmud, no pude, busqué ahorita el pasaje, la oí y la leí hace muchos años. Hay un pasaje en el Talmud donde se comenta que el rey Hizquiyáhu destruyó un libro cuyo autor era Salomón, el Sefer Refuo del libro de las curaciones. Y lo interesante es que tuvo que hacerlo porque prácticamente lo estaban idolatrando y no estaban leyendo la Torah, no se acercaban. Más allá de todo esto, sí es cierto, ¿no? Lo interesante es que siendo que se reconoce la sabiduría en muchos temas de Shlomo, por supuesto él es uno de los autores a los que más libros se le atribuye. Incluso hasta la Edad Media se le llegaron a atribuir tratados mágicos para el dominio de demonios y entidades espirituales. Los más famosos quizás es la clavícula de Salomón o la llave de Salomón, donde se supone él dejó registros mágicos de cómo hacer esto. Por supuesto, esas son obras muy posteriores y no las incluyo aquí, pero las menciono porque es parte, por supuesto, de las ideas y los conceptos que se tienen en torno a la figura de Shlomo como un redactor literario. Hay un pasaje muy interesante que quizás Robert Graves y Rafael Patai son los que tomaron atención a este pasaje, porque en los otros listados de libros perdidos no se menciona, en un libro que recomiendo muchísimo, llamado los mitos hebreos. Esto se publicó hace muchos años en Buenos Aires en el año 1969, creo que hay nuevas ediciones, pero ellos sugieren que en el pasaje de Yesayahu, de Isaías 34:16, hay menciona otro libro hoy perdido, el Sefer Hashem. Ellos especulan que podría tener mucha información mítica sobre criaturas fantásticas del entorno hebreo temprano. El pasaje en cuestión que ellos mencionan es porque el texto del libro de Isaías dice: consulten el libro de Hashem y lean, ninguno de estos animales faltará, cada cual tendrá su pareja. Hashem mismo ha dado la orden y su espíritu los ha de reunir. Sin embargo, y aquí hago pues una salvedad, eso es lo que sugieren tanto Patai como Graves, es que no hay que olvidar que comentaristas como Rashi dicen que en realidad este pasaje es una mención del diluvio y por lo tanto es del Sefer Bereshit, del primer libro de la Torah, mientras que Mesusat David es de otra opinión y sostiene que en realidad se está haciendo mención al Sefer Vaikra y a las leyes dietéticas, es decir, a las leyes dietéticas contenidas en el libro del Levítico, y no estaríamos hablando de una fuente distinta a las ya conocidas. Sin embargo, para Robert Graves y Rafael Patai sí se trataría de algo distinto. Bueno, volvemos un poquito también a Shlomo, porque aquí nos aparece el Sefer Divrei Shlomo, o el libro de las crónicas o las palabras. Y ojo, porque ya voy a mencionar más Divrei, más libro de crónicas atribuidos a otros autores. El caso es que este se menciona en Primera de Melahim 11:41, en el primer libro de los Reyes, y como texto parece que sirvió como fuente de información que va dentro de Primera de Reyes capítulo 3 al capítulo 11, pues se piensa que su contenido presenta informes sobre lo que se realizó en la corte de Salomón durante su reinado, o bien contenía documentos de archivos del templo y otros relatos que narran los éxitos políticos y filosóficos del rey. Es decir, ya que es una suerte de crónicas, es un registro de los días, y la palabra Divrei Hayamim del libro, ya lo veremos a continuación, pues tiene mucho que decirnos sobre eso. Básicamente sería un registro, un recuento de las actividades del rey, y no se sabe si se trata de un libro, pues por supuesto de orden
entre comillas, profano, un orden legal y que no se le atribuía, por supuesto, digamos, no se hubiera pensado esto como un texto de corte inspirado o revelado. Bueno, aquí viene, por supuesto, ya que mencioné este caso del libro de Shlomo, los libros de Ibrei. ¿A qué me refiero con esto? Estos libros serían los tipos de Ibrei Hayamim, los sucesos de los días, literalmente. Y son varios textos que están mencionados en varios pasajes del texto canónico llamado Divrei Hayamim, que es el que se conoce aquí como el libro de crónicas. Pero no hay que olvidar que la palabra Divrei puede traducirse como palabras, sucesos o hechos. Suele emplearse la traducción más corriente por el latín, y se suele emplear porque de hecho no estaría en ningún momento desfasada la palabra crónicas para hablar de registros históricos. Entonces, literalmente el texto o el nombre de Divrei Hayamim debería ser los sucesos de los días, pero pues en español se tiene la palabra crónicas para dar cuenta de esta idea. Los libros mencionados son aquí en el libro de Divrei Hayamim son varios. Vamos a verlos despacio y pues prácticamente mencionándolos nada más, porque no se dice mucho más de ellos. Uno de ellos es Divrei Shemuel HaRoé, Crónicas de Samuel Vidente. Ahí está la cita donde lo pueden encontrar el pasaje. Vean que no sabemos si se refiere a Shemuel el Hanabí, el profeta, el mentor de Shaul y de David. No lo sabemos. Está también, y se supone que este sí es también amigo de David, es Divrei Natán Hanabí, Crónicas de Natán el profeta, que con toda seguridad sí se refiere a este personaje. Existe también otros de otros sabios o videntes del momento, de la época, pero muy poco conocidos, sobre los que también hay escritos, como el caso de Divrei Gad HaHosé, Crónicas o los sucesos de los días de Gad el vidente. Y ustedes pueden ver que también sirvió durante el reinado de David, y allí están las citas o las referencias que pueden buscar para que vean que esos libros están mencionados. Pueden verlas y van a ver que no hay más, no hay citas, no hay referencias como tal, sino simplemente una mención. Otro de los libros que se menciona en segunda de Divrei Hayamim 9:29 son los siguientes: Nebuat Ahiyá Hashiloni, la profecía de Ahiyá el Silonita, y Jasón Idó a José, visión de Idó el vidente, Algunos piensan que Idó es el anónimo hombre de Dios que se menciona en el capítulo 2 de Primera de Melahim 13. También sugieren que el nombre Idó aparece vocalizado de diferentes maneras, eso lo dice el texto Masoretra, y una de ellas es Yedó. Bueno, otra parte, otra mención aquí interesante es en Divrei Hayamim, en el segundo libro, capítulo 9, versículo 29, donde se mencionan dos textos más, uno llamado Nebuat Ahiyá Hashiloni, es decir, la profecía de Ahiyá el Silonita. Tampoco se sabe exactamente de qué se trata, y un libro que hay un poquito más información, es sobre todo por las sugerencias que hay en torno a este personaje, es Jasón Idó a José, la visión de Idó el vidente. Y lo interesante es que aquí están contenidas en este título dos palabras para el concepto, la idea de visión. Algunos sugieren que este Idó, que es el supuesto autor o personaje de este libro, es el anónimo hombre de Dios mencionado en un pasaje del libro de los Reyes. El nombre Idó, atención, aparece vocalizado de diferentes maneras en el texto Masoreta, ya sea como Yedó o como Yedí. No se puede decir más, es las dos formas de vocalizarlo.
Y en Divrei Hayamim 12:15 aparece como Ido, fíjense, ya sin la Yod, al igual que en segunda de Divrei Hayamim 13:21, es decir, no se lo menciona, no aparece apocopado, aparece sin la Yod inicial, como pueden ustedes comparar entre aquí, miren este, y la diferencia es aquí que ya no tiene la Yod. Esos son detalles que cuentan, ¿no? Aparentemente uno podría decir no tiene ninguna mayor importancia, pero bueno, quien conozca elementos tradicionales sabrá que efectivamente tiene mucha importancia. Por su parte, el verso 15 del segundo de Divrei Hayamim, del capítulo pues que ya he mencionado, también nos habla del Divrei Shemaya Hanavi, las crónicas de Shemaya el profeta. Se opina que los versos son 2b, 8 y 12 de este pasaje de Divrei Hayamim fueron tomados del escrito del profeta. Otro libro mencionado está en segunda de Divrei Hayamim 13:22, donde se menciona el llamado Midrash Ha-Navi Ido, el Midrash del profeta Ido, que claramente pues se debe diferenciar del libro anteriormente mencionado, por lo que está incluida la palabra Midrash, que aquí podría traducir como comentario o como un estudio. Y el profeta, y de profeta, ¿no? Pues puesto que califica al Ido de otra manera distinta, ya no como vidente, sino como profeta. Función que estaba en algún momento diferenciada del vidente, si bien en algunos aspectos podrían llegar a ser similares, aunque hay un pasaje en las escrituras donde se menciona explícitamente que al profeta también se le llamaba vidente, si bien con el tiempo estos dos términos se diferenciaron. En Divrei Hayamim 20:34, en Crónicas 20:34, se menciona al Divrei Yehú, que vendrían siendo las crónicas o palabras de Yehú, que como su nombre lo indica, también está relacionado con acontecimientos históricos. En segunda de Divrei Hayamim estaría en el capítulo 26, verso 22, se asegura que Isaías escribió libros que no necesariamente estaban inspirados, y de nuevo, como los últimos en ser mencionados, son de carácter históricos, o por lo menos los registros de los acontecimientos acaecidos durante el periodo de un rey determinado. En este caso, el libro posiblemente se llamaría Divrei Uzziah, las crónicas de Uzziah. Estas crónicas posiblemente eran registros del profeta Isaías, pero no eran de carácter revelado. ¿Por qué está esto? Sí, pues porque es muy sencillo. Es fácil entender que los profetas también eran escribas junto con la clase sacerdotal, y que por supuesto hayan dejado otra serie de registros, los cuales en los muchísimos avatares, en los muchísimos exilios que el pueblo de Israel sufrió, pues por supuesto se perdieron, más aún si no se consideraban libros inspirados, como en el caso de la Torá, los profetas o los escritos, que por supuesto se cuidarían y se protegerían. Por último, en 2 de Divrei Hayamim 33:19 se menciona un libro que seguramente se trataría de un hombre que compilara los registros anteriores, o bien se trata de otra clase de documento. Es el llamado Divrei Josai, o las palabras, también acuérdense de las crónicas, se puede traducir esto, de los videntes, que en versiones modernas como la nueva versión internacional se traduce como las crónicas de Josai. Es decir, la palabra Josai puede leerse también como un nombre propio, pero también puede pensarse como el libro del vidente, y también puede ser leído en plural como los videntes. Por eso incluso la Biblia de Jerusalén simplemente traduce el verso diciendo que son los hechos de Josai, como si se tratara de la historia de un personaje llamado Josai. Hay otro documento mucho mencionado muy rápido, que sería el llamado Megilat Yirmiyahu, y algunos piensan que se menciona que está digamos señalado en el pasaje del libro del profeta capítulo 36 verso 2, y que sería muy distinto a el Jeremías actual, al libro de Jeremías o del profeta Jeremías, muy distinto, pero según lo que dice ese verso es otro, y contendría
unas sentencias proféticas que Dios hizo a través del profeta desde el reinado de Josías para los reinos de Israel, Judá y las naciones cercanas. El rollo fue quemado por el rey Joacim, y si se lee el capítulo completo se notará que Yirmiyahu recibió el mandato de volver a escribir el rollo quemado con el mismo contenido que el anterior. Por lo tanto, no puede asegurarse tajantemente que se trate de dos libros distintos. Es decir, son dos libros distintos en cuanto a que efectivamente uno se escribió y se destruyó, y que se le llamaba el rollo de Jeremías. Y fíjese que no utiliza la palabra Sefer. Aquí la palabra me queda invertida en el hebreo porque dice Yirmiyahu Megilá y es Megilá Yirmiyahu. Bueno, como sea, el punto es que este texto se pierde, lo destruye el rey Joacim, y Dios le manda a hacer otra vez el mismo texto. Ahora no sabemos en cuanto a contenido qué implica aquí mismo, si es dirigido al mismo pueblo, a los mismos personajes, y si puede cambiar, digamos, en algún momento algunas expresiones y cosas. Pero básicamente el mensaje se sabe que se trataba, o por lo menos en la intención, del mismo documento. Bueno, veamos allá para finalizar rápidamente un listado de los documentos que ya les mencioné y que enlisté aquí en todo esto. Quiero mostrarles rápidamente. Hay 18 documentos. Volvemos a nombrarlos para que queden un poco en la memoria: el Sefer Milhamot Hashem, o libro de las batallas de Hashem; el Sefer Hayashar, o el libro de Haser; el Sefer Mishpat HaMeluja, o el libro de los juicios del reino; el Loshet Alafim Mashal Shlomo, los 3000 comparaciones de Salomón; Shirah HaMishah Ba'alef, las 5000 canciones; el Sefer Hashem, el libro de Hashem; el Sefer Divrei Shlomo, o libro de las crónicas o palabras de Salomón; Divrei Shlomo HaRoe, las crónicas de Samuel Vidente. Si ustedes se dan cuenta, voy a traducirlo de diferentes maneras, como ya se los dije. La palabra Divrei, Divrei Natán Hanaví, las crónicas de Natán el profeta; Divrei Gad a José, crónicas de Gad el vidente; Nebuá Ahiyá Hashiloni, la profecía de Ahiyá el Silonita; Jasón Ido a José, visión de Ido el vidente; Divrei Shemayá Hanaví, las crónicas de Shemayá el profeta; Midrash Hanaví Ido, el Midrash del profeta Ido; Divrei Yehu, las crónicas son las palabras de Yehu; Divrei Uziyahu, crónicas de Usías; Divrei Josai, o palabras o crónicas de los videntes; y Megilat Yirmiyahu, el rollo de Jeremías o Yirmiyahu. Bueno, en conclusión, ¿qué se puede decir? Fíjense que no es mucho, porque lo que vamos a ver a continuación, la conclusión es solo una, o por lo menos a la que yo puedo llegar al carecer de más información, pero sin duda esto es bastante interesante. Y en definitiva, pues hay que y considerando las menciones que el mismo Tanaj hace, si estos documentos se hubieran conservado, tendríamos en la actualidad 18 libros más que harían parte de la rica literatura hebrea, la cual, como es sabido por muchos, ha pasado por diversas vicisitudes y desgracias. Bueno, no es más. Este sería el primer video que vamos a ver aquí en esta nueva sección que he llamado precisamente Temas del Mundo Hebreo. Espero que les haya gustado, que tomen nota si quieren tomar, y que compartan si les gusta, por favor, este video. Y también, por supuesto, que si tienen más información me la hagan saber. Muchas cosas se me han olvidado. También pueden revisar en mi Facebook, en neshamot.deot. Al final de aquí de la presentación estará el dato, muy rápido pasará en la conclusión del video, para que lo vean y se den cuenta, pues, dónde me pueden enviar información si quieren dar más datos a propósito de esto. Bueno, muchas gracias y nos vemos para el siguiente video de Temas del Mundo Hebreo.